El salón del Consejo Galáctico bullía de actividad mientras los representantes de numerosos sistemas estelares se reunían para la tan esperada cumbre diplomática. La gran cámara construida con metal brillante y vidrio se extendía por encima de la bulliciosa ciudad de abajo. Entre los delegados estaba Elina, la diplomática principal del planeta Teoria. Ella estaba de pie. Su piel de tono violeta irradiaba bajo la luz artificial. Su túnica plateada suelta acentuaba su forma, una mezcla de elegancia y fuerza. Era conocida en toda la galaxia por su belleza y formidables habilidades de negociación. Pero hoy sentía una curiosidad particular por la delegación humana. Los ojos de Elina escanearon la habitación. Mientras ocupaba su lugar en la mesa central, había escuchado mucho sobre los humanos, cómo su adaptabilidad y profundidad emocional los convertían en aliados impredecibles pero atractivos en los asuntos galácticos. Pero no era solo la asociación estratégica lo que la intrigaba. Le habían llegado susurros sobre hombres humanos, a diferencia de su propia especie, que eran estoicos y distantes en asuntos de intimidad. Cruz de su comandante Ryan Davis estaba sentado representando a la Tierra, su cabello castaño estaba cuidadosamente recortado y sus ojos verdes agudos. Brillaba con concentración el traje a medida que vestía, complementaba su robusta constitución, exudando profesionalismo. Cuando comenzó la reunión, Ryan no pudo evitar notar la llamativa figura de Alina. Su actitud serena y la inclinación confiada de su cabeza sugirieron que no era una diplomática común. Las discusiones comenzaron, centrándose en acuerdos comerciales intergalácticos, intercambios de recursos planetarios y alianzas militares. Ambas partes debatieron ocasionalmente, acordando a menudo, disputando cada uno tratando de asegurar los mejores términos para su gente. Ryan permaneció tranquilo y respetuoso, aunque su mente vagaba intrigada por el alienígena, y la mujer que parecía estar estudiándolo con igual interés a medida que pasaban las horas. La atmósfera en la habitación cambió de diplomacia formal a una curiosidad más personal. Elina se sintió atraída por el enfoque de Ryan para la resolución de problemas. Era directo, pero respetuoso, contraste refrescante, con las interacciones a menudo rígidas y sin emociones a las que estaba acostumbrada con su propia especie. Cuando la reunión oficial concluyó, Alina se acercó a Ryan, su túnica brillaba con cada paso. Comandante Davis, comenzó su voz suave pero firme. He oído mucho sobre los hombres humanos, pero descubro que sé muy poco sobre lo que los impulsa más allá de la política y el comercio. Ryan levantó una ceja sorprendido por el repentino cambio de tono. Bueno, no puedo hablar por todos los humanos, pero tendemos a ser más apasionados de lo que la mayoría de las especies creen. Elina sonrió con un destello de curiosidad en sus ojos brillantes. Pasión, esa es una palabra interesante, comandante. Mi cultura. Tales emociones se controlan cuidadosamente. Valoramos la lógica por encima de todo lo demás. Pero siempre me he preguntado cómo sería sentir más profundamente. Ryan sintió la tensión sutil que se acumulaba entre ellos. No estaba seguro de si eran las largas horas de negociación o el misterioso oído externo del diplomático alienígena, pero se encontró queriendo saber más sobre ella más allá de los confines de sus roles. Cuando la sala se despejó y los delegados comenzaron a irse, Elina se demoró. Tal vez, comandante, podríamos discutir esto más a fondo en un entorno más privado. Me gustaría entender mejor a los de su especie si está dispuesto a compartir. Ryan sintió una oleada de emoción, pero mantuvo su voz firme. Sería un honor, Alina. ¿Por dónde empezaremos? Elina dio un pequeño asentimiento con sus ojos, brillando con una mezcla de intriga y anticipación. Hay un jardín no muy lejos. De aquí un lugar tranquilo donde a menudo voy a pensar que podríamos hablar allí lejos de las distracciones del consejo. Ryan estuvo de acuerdo y caminaron uno al lado del otro. A través de los imponentes pasillos del Salón del Consejo Galáctico, la arquitectura era de otro mundo. Una fusión de incontables culturas y diseños con plataformas flotantes y paredes brillantes que reflejaban las estrellas afuera. Cuando salieron del edificio, la bulliciosa ciudad quedó atrás y entraron al jardín, un espacio sereno lleno de flora alienígena que brillaba suavemente en el crepúsculo. Alina lo condujo a un banco debajo de un gran árbol. Sus hojas plateadas brillaban cuando una suave brisa pasó a través de ellos. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento.
el peso de sus roles oficiales cayendo. Ellen rompió el silencio primero volviéndose hacia Ryan con una intensidad. En su mirada que él no había visto antes, los humanos me fascinan. Comenzó con su voz suave pero llena de propósito. Tu especie es única en su capacidad de equilibrar la lógica con la emoción. Construyes imperios que resuelven problemas imposibles y, sin embargo, permaneces profundamente conectado con tus sentimientos mutuos. Eso es algo con lo que luchamos los orianos. Ryan se inclinó ligeramente hacia adelante. Su interés aumentó. ¿Qué quieres decir con que tu gente no valora la conexión? Nosotros sí, pero no de la misma manera, explicó Alina. Su voz era contemplativa. Nuestros vínculos son prácticos, funcionales. La intimidad se considera un aspecto necesario de la reproducción y la estabilidad, pero la profundidad de la emoción que experimenta tu especie. Amor, deseo, pasión, esas se ven como distracciones peligrosas. Ryan se rió suavemente. Distracciones peligrosas. H. Supongo que depende de cómo lo mires. Esas emociones son las que nos hacen humanos, lo que nos impulsa a protegernos y luchar por los demás, incluso cuando no tiene sentido lógico. Los ojos de Elena lo estudiaron cuidadosamente como si estuviera sopesando la verdad de sus palabras, y eso es lo que me intriga, admitió. Su voz se volvió más tranquila. En mi tiempo como diplomático, he conocido muchas especies, pero ninguna me ha cautivado tanto como los humanos. Quiero entender qué es lo que alimenta esa pasión dentro de ti. Hubo una pausa. El aire entre ellos se espesó con pensamientos no expresados. Ryan sintió un calor creciendo dentro de él. Una curiosidad propia. Comenzando a florecer, había sido entrenado para mantener el profesionalismo en cada situación, para nunca dejar que los sentimientos personales interfirieran con la diplomacia, pero esto se sentía diferente. Había algo innegablemente magnético en Elina, su presencia, su curiosidad, su vulnerabilidad, al admitir su deseo de entender. Bueno, si estás preguntando qué nos impulsa, Ryan dijo con una sonrisa, yo diría que es lo mismo que impulsa a cualquiera, la necesidad de conectarse para ser visto y comprendido y ser importante para alguien más. Eso es lo que realmente es la pasión. Un deseo de importar. Elena pareció reflexionar sobre sus palabras. Su expresión se suavizó a la importancia ella. Hizo eco como si el concepto fuera extraño para ella. Supongo que nunca lo había pensado. De esa manera cayeron en un silencio cómodo. Nuevamente los únicos sonidos a su alrededor venían de las hojas susurrantes y zumbido distante de la ciudad. Después de un momento, Alina habló de nuevo en voz baja. ¿Crees que tal pasión podría existir entre especies diferentes? El corazón de Ryan dio un vuelco ante la pregunta, pero mantuvo la compostura. Creo que la pasión puede existir donde quiera que haya comprensión y respeto, y creo que eso es algo de lo que somos capaces, sin importar cuán diferentes seamos. Elina se giró para mirarlo completamente. Ahora sus ojos violetas se fijaron en los de él. No había más pretensiones ni más formalidad. Ella ya no era solo una diplomática y él ya no era solo un representante de la Tierra. En ese momento simplemente eran dos seres tratando de entenderse el uno al otro. Me gustaría explorar eso, dijo Alina, su voz apenas por encima de un susurro. Ryan se quedó sin aliento, pero la miró a los ojos sin dudarlo. Entonces explorémoslo. Juntos la tarde se alargó mientras estaban sentados en el jardín alienígena, el suave resplandor de la flora iluminando sus rostros. Ryan sintió que el peso de las negociaciones del día se derretía, reemplazado por una inesperada, pero bienvenida intimidad. Elena, a pesar de todo su aplomo diplomático y la fuerza, parecía vulnerable en este momento de tranquilidad. La vista de ella que ninguna reunión oficial jamás revelaría. Dime algo. La comandante Elina dijo. Su mirada se desvió hacia las flores brillantes a sus pies. ¿Los humanos alguna vez se sienten perdidos en sus emociones, abrumados por ellas? Ryan consideró su pregunta cuidadosamente todo el tiempo. Admitió con una media sonrisa. Pero no siempre es algo malo. A veces es lo que nos ayuda a crecer. Encontramos fuerza en el caos, en la imprevisibilidad de nuestras emociones. Alina giró la cabeza ligeramente. Su cabello brillante atrapó la suave luz de la luna alienígena. Una teoría. Las emociones se regulan, se controlan para evitar cualquier posible alteración de la sociedad.
pero siempre me he preguntado cómo sería sentir libremente sin esa restricción, experimentar los altos y bajos sin miedo. Los ojos de Ryan se suavizaron. Podía sentir el peso de años de tradición, las cargas de una cultura que valoraba el orden por encima de todo. Le recordó la propia historia de la humanidad, los tiempos en que las emociones eran vistas como debilidades en lugar de fortalezas. Pero ahora sentado aquí con Elina, se dio cuenta de cuánto tenían en común más de lo que ninguno de los dos había esperado tal vez sentir profundamente. Es la única manera de entender verdaderamente quiénes somos. Ryan dijo suavemente: es complicado, seguro, pero también hace que valga la pena vivir, Alina. Lo miró y luego lo miró de verdad, como si lo viera por primera vez, más allá del papel de comandante, más allá del título de diplomático. Había un entendimiento tácito entre ellos ahora, uno que trascendía las especies o la cultura, y en ese momento las líneas entre el deber y el deseo comenzaron a desdibujarse. El suave zumbido del tráfico distante llenó el silencio entre ellos, pero ninguno se movió. El caballero se sintió eléctrico, cargado de posibilidades que ninguno había anticipado. Supongo que Elina dijo después de una larga pausa, que hay mucho que todavía necesito aprender sobre tu tipo, Ryan. Se rió suavemente. Y hay mucho que todavía no sé sobre el tuyo. Sonrió. Ante eso, una sonrisa genuina que hizo que sus rasgos parecieran aún más luminosos en el resplandor del jardín. Tal vez podríamos empezar ahora, dijo su voz más tranquila, más íntima. Ryan levantó una ceja curioso. ¿Qué tienes en mente? Elina se puso de pie, lentamente sus movimientos graciosos y deliberados, extendió su mano hacia él y después de una breve vacilación él la tomó. Su toque era cálido, sorprendente dado el comportamiento tranquilo que había mostrado antes. Lo guió a través del jardín pasando las flores brillantes y árboles de hojas plateadas, hasta que llegaron a un pequeño claro donde había un banco de piedra, debajo de un arco de enredaderas florecientes. Quiero entender qué impulsa a los humanos en un nivel más profundo. Elina dijo, su voz firme pero llena de algo desconocido, vulnerabilidad. Más allá de la política, más allá del deber. ¿Qué es lo que te hace sentir? Ryan vaciló, inseguro de cómo responder a una pregunta tan profunda. No era algo que pudiera explicarse fácilmente, y ciertamente no en una sola conversación, pero la mirada en los ojos de Elina le dijo que no estaba pidiendo una respuesta fácil. Quería honestidad, conexión cruda y sin filtros. Ryan finalmente dijo, su voz tranquila pero segura: es la forma en que nos conectamos con los demás. Eso nos hace sentir más vivos. Es por eso que luchamos el uno por el otro. ¿Por qué nos esforzamos hasta los límites? Queremos importar, ser vistos, ser comprendidos. Helen dio un paso más cerca. Sus ojos violetas reflejaban el suave resplandor del jardín. ¿Y sientes esa conexión ahora? El comandante Davis. La respiración de Ryan se quedó atrapada en su garganta cuando la distancia entre ellos pareció reducirse no solo físicamente, sino emocionalmente. No había esperado esto. No había anticipado la intensidad de la conexión que se estaba formando entre ellos. Pero era innegable. Ahora sí, admitió. Su voz apenas fue un susurro durante un largo momento. Se quedaron allí. El aire entre ellos se cargó de posibilidades tácitas. El mundo que los rodeaba pareció desvanecerse, dejándolos solo a ellos dos en este rincón apartado de la galaxia, unidos por algo mucho más profundo que la diplomacia. Elina extendió su mano y la apoyó suavemente en el pecho de Ryan. Entonces, exploremos esa conexión juntos. El corazón de Ryan se aceleró, pero se mantuvo firme. Había algo estimulante en lo desconocido de entrar en territorio inexplorado con alguien que era tan curioso y valiente como Alina. Podía sentir el peso de sus respectivos deberes aún persistiendo en el fondo, pero en este momento no importaba. Lo que importaba era la conexión que habían encontrado y la promesa de lo que podría venir después. Mientras la mano de Elina se demoraba en el pecho de Ryan, sintió que una calidez se extendía por él. No era solo el toque físico, había un significado más profundo en su gesto, derribando los muros que ambos habían construido con tanto cuidado. Puso su mano suavemente sobre la de ella, sosteniendo su mirada mientras el zumbido de la ciudad a su alrededor se desvanecía más en el fondo. No esperaba esto, dijo Ryan en voz baja. Su voz tenía una nota de asombro. Somos de mundos tan diferentes, pero aquí estamos. Elina inclinó la cabeza ligeramente.
Su cabello plateado le caía sobre los hombros. Parece que nuestros mundos no son tan diferentes como alguna vez pensamos. Me has demostrado que los humanos sienten profundamente que aprecias tus conexiones. Nosotros, una teoría, hemos suprimido durante mucho tiempo esos deseos en nombre del orden y el progreso. Ryan se encontró a sí mismo. Intrigada por sus palabras, ¿por qué reprimir algo tan natural? Porque las emociones son impredecibles. Sin control pueden llevar al caos, a errores que podrían poner en peligro nuestra sociedad. Pero Elina vaciló. Sus ojos, buscando los de él. Siempre me pregunté cómo sería soltar ese control para experimentar algo real, algo crudo. Ryan sonrió suavemente. A veces, las mejores cosas de la vida surgen de un poco de caos. Los labios de Elena se curvaron en una pequeña sonrisa pensativa. Se acercó más. Sus manos todavía estaban conectadas, y por primera vez se permitió sentir completamente el momento, el aroma del jardín alienígena que los rodeaba, el aire fresco de la noche, la calidez de la presencia de Ryan. Todo era embriagador de una manera que nunca antes había experimentado. Estoy empezando a ver que ella susurró. Su voz era más suave ahora. Ryan respiró profundamente. El peso de su rol como diplomáticos. Olvidó momentáneamente que podía sentir la vulnerabilidad en Alina, los pasos cuidadosos que estaba dando en un mundo que nunca había conocido, y la admiraba por eso. Aquí estaba una mujer que había sido criada en una sociedad que valoraba la lógica y el control por encima de todo. Sin embargo, ella se paró, frente a él dispuesta a explorar lo desconocido. Así que, ¿qué pasa ahora? Ryan preguntó, su voz llena de genuina curiosidad. Alina dejó escapar una risa silenciosa aún, sonido que fue sorprendentemente ligero y desenfrenado. No sé, pero ¿no es ese el punto de no tener siempre las respuestas para dejar que la vida se desarrolle como lo hará Ryan? Asintió con la cabeza, su respeto por ella creciendo exactamente. A veces está bien no saber qué sigue. Por un momento simplemente se pararon juntos, la gravedad de su conexión hundiéndose. Esto no era solo una atracción fugaz, era algo más profundo. Un vínculo forjado por la curiosidad compartida y la voluntad de ir más allá de los límites de sus respectivas culturas. Nunca pensé que conocería a alguien como tú, dijo Alina después de una pausa, alguien que me hace cuestionar todo lo que me han enseñado. Ryan se rió suavemente. Confía en mí, yo tampoco vi esto venir, pero me alegro de que lo hiciéramos. El aire entre ellos zumbaba con posibilidades y cuando Elina miró al humano que estaba frente a ella, se dio cuenta de que esta conexión, esta cruda emoción impredecible, era algo que quería explorar más a fondo. Tenía siempre. Vivió su vida según las reglas de su sociedad, siempre adhiriéndose al camino trazado para ella, pero ahora por primera vez se sentía libre de forjar su propio camino. ¿Quieres saber más? Ryan dijo su voz firme pero llena de una intensidad tranquila sobre ti, sobre los humanos, sobre lo que te seca, lo que te hace sentir. Los ojos de Ryan se suavizaron y quiero saber más sobre... Tía Alina, hay tanto que podríamos aprender el uno del otro. Alina sonrió genuina, calidez extendiéndose por su pecho. Entonces no perdamos más tiempo, se sentaron. Juntas en el banco de piedra su conversación fluía libremente, ahora sin la carga de las formalidades de sus títulos o las expectativas de sus culturas. Él le preguntó sobre la tierra, sobre la forma en que los humanos vivían y amaban. Ryan compartió historias de su hogar, de la belleza y el caos de la vida humana, de la pasión, que los impulsó a explorar las estrellas a su vez. Alina habló de la teoría de la estructura rígida de su sociedad y la pequeña, rebeliones que siempre había mantenido ocultas en su corazón. A medida que pasaban las horas se encontraron, atraídos más profundamente en los mundos del otro, descubriendo que a pesar de las vastas diferencias entre ellos, había algo fundamental que los conectaba en la guerra nocturna, pero ninguno de los dos notó que estaban perdidos en su exploración compartida, en la emoción de pelar las capas de sus culturas y encontrar algo crudo, algo real. Finalmente, Alina se inclinó hacia atrás con la mirada fija en el cielo estrellado sobre él. Es extraño, reflexionó, sobre cuánto tenemos en común nuestras especies y cuán diferentes somos, cuando se trata de cómo vivimos nuestras vidas. Ryan asintió. Tal vez eso es lo que hace que esto funcione. Podemos aprender de las fortalezas de cada uno. Se volvió hacia él, su expresión pensativa, y tal vez podamos ayudarnos mutuamente a crecer. Ryan
sonrió. Me gustaría eso en la tranquilidad del jardín alienígena bajo las estrellas brillantes de una galaxia lejana. Alina y Ryan se sentaron. Juntos, dos diplomáticos de mundos diferentes unidos por algo mucho más poderoso que la política o los acuerdos comerciales, habían encontrado una conexión que trascendía el deber, una que prometía no solo la comprensión que tenían el uno del otro, sino también de ellos mismos. La noche se hizo más profunda, y el zumbido distante del salón del Consejo Galáctico no era más que un leve murmullo en el fondo. El jardín, iluminado por la pálida luz de las estrellas distantes, creó una atmósfera íntima donde Elina y Ryan se encontraron balanceándose al borde de su creciente conexión y el peso de sus responsabilidades. Helen se inclinó más cerca de Ryan, su piel violeta brillando débilmente. Bajo la luz de las estrellas nunca pensé que estaría en esta posición, admitió de pie tranquilamente. Entre el deber y lo que sea esto. Los ojos de Ryan se encontraron con los de ella, la comprensión se reflejó en su mirada. Sé lo que quieres decir, ambos estamos aquí para representar nuestros mundos, para negociar alianzas y asegurar la paz, pero es difícil ignorar cuando algo más personal se interpone en el camino. Elina sonrió suavemente. En teoría, los sentimientos personales están destinados a dejarse de lado por el bien mayor. Lo he hecho toda mi vida, pero ahora ya no estoy seguro de querer hacerlo más. Ryan se inclinó hacia adelante apoyando sus codos en sus rodillas mientras miraba el jardín tranquilo. Que ambos tenemos nuestras obligaciones. Estamos entrenados para enfocarnos en la misión, para mantener la emoción fuera de ella, pero a veces así no es como funciona la vida. A veces esas emociones son las que nos hacen quienes somos. Elina lo miró pensativamente, admirando la complejidad de la naturaleza humana. Siempre le habían enseñado que los sentimientos eran una debilidad, algo que debía controlarse o enterrarse, pero Ryan le había mostrado que podían ser una fuente de fortaleza, una forma de conectar, para inspirar, para impulsar el progreso. ¿Qué hacen los humanos cuando se encuentran atrapados entre el deber y el deseo?, preguntó genuinamente curiosa. Ryan se rió levemente. Esa es la lucha eterna, ¿no es así? Tratamos de equilibrarlo. A veces fallamos. Pero cuando tenemos éxito puede valer la pena todo. Helen inclinó su cabeza, su cabello plateado cayendo en cascada sobre un hombro. ¿Y qué pasa con nosotros, comandante? ¿Qué hacemos? Ryan sintió el peso de su pregunta. La tensión tácita entre ellos ambos. Sabían los riesgos de entregarse a esta creciente conexión. Podría complicar sus roles diplomáticos, afectar su posición entre su gente. Pero en este momento, bajo las estrellas, era difícil. Enfocarse en esos riesgos lo tomamos paso a paso. Ryan dijo con voz firme pero gentil. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo. Los labios de Elena se curvaron en una pequeña sonrisa. Me gusta eso, sin presión, solo viendo a dónde va. Hubo una pausa mientras ambos absorbían la magnitud del momento. Eran dos diplomáticos representantes de su especie parados en la intersección del deber y el deseo, y aún así habían elegido explorar la posibilidad de algo más profundo, algo que iba más allá de alianzas y tratados. Ryan se movió ligeramente, su mano rozando la de ella otra vez. Esta vez Alina no se apartó, permitió que la calidez de su toque persistiera, un reconocimiento silencioso del vínculo tácito que estaban forjando. He aprendido mucho sobre ti esta noche, dijo suavemente, sobre los humanos, sobre cómo piensan y sienten, pero aún quiero saber más. Ryan sonrió, sintiendo la misma atracción de curiosidad. Hay mucho más que compartir y quiero aprender más sobre ti también. ¿Qué te hace ser quien eres más allá del diplomático y el líder? Los ojos de Elina brillaban con intriga. Entonces tendremos que hacer tiempo para eso. Mientras se sentaban juntos en el tranquilo jardín, una sensación de calma se apoderó de ellos. El caos de sus deberes y el peso de sus responsabilidades parecieron desvanecerse, reemplazados por una nueva conexión que se sentía a la vez emocionante e incierta. Por ahora estaban contentos de dejar que el futuro se desarrollara como lo haría, sin forzar respuestas o resoluciones. Supongo que ambos estaremos ocupados con negociaciones en los próximos días, dijo Alina, rompiendo el cómodo silencio, pero tal vez podríamos volver a encontrarnos
En privado, el corazón de Ryan se aceleró ante su sugerencia, pero mantuvo su tono. Incluso me gustaría que Alina se pusiera de pie, su túnica plateada, fluyendo elegantemente a su alrededor mientras se preparaba para irse. Se volvió hacia Ryan, su expresión más suave que antes. Gracias, Ryan, por mostrarme que hay más en la vida que la lógica y el deber. Ryan se puso de pie y también le ofreció una sonrisa sincera. Gracias, Alina, por recordarme que incluso en medio de las negociaciones todavía podemos ser humanos. O Cian, en tu caso. Ella se rió suavemente ante eso, un sonido ligero que llenó el espacio entre ellos. Con una última mirada persistente, Alina se giró y regresó hacia las luces brillantes del salón del consejo. Ryan la vio irse sintiendo una mezcla de emociones, anticipación, emoción y, tal vez incluso un poco de miedo a lo desconocido. Pero mientras estaba solo en el jardín, una cosa estaba clara: esto era solo el comienzo. Los siguientes días en el Salón del Consejo Galáctico fueron un borrón de reuniones, debates y maniobras políticas. Los delegados de toda la galaxia impulsaron sus agendas luchando por alianzas y recursos favorables. Ryan y Alina, mientras continuaban manteniendo su distancia profesional en público, encontraron formas sutiles de intercambiar miradas, reconocimientos silenciosos de la conexión que se había generado entre ellos. Sus reuniones nocturnas se convirtieron en un bienvenido escape de las formalidades de la diplomacia. Todas las noches bajo las estrellas en el jardín apartado, compartían historias. Ryan le contaba a Alina sobre las complejidades de las emociones humanas en la historia, mientras ella se sinceraba sobre la vida estructurada de un diplomático Thorian. Cada conversación profundizaba su comprensión mutua, acercándolos de maneras que no habían anticipado. La cuarta noche, Alina llegó al jardín, sus pasos más deliberados, su expresión más seria. Ryan, sintiendo el cambio en su comportamiento, la miró a los ojos con tranquila curiosidad. Ryan, comenzó su voz más suave de lo habitual. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que hemos compartido y hacia dónde se dirige esto. Asintió esperando que ella continuara. Hay algo que necesitas saber, dijo. Sus ojos se encontraron con los de él. En la sociedad Thorian, las relaciones, especialmente con aquellos fuera de nuestra especie, no solo están mal vistas, sino que están prohibidas. Ryan sintió un escalofrío recorrerlo. Había sabido desde el principio que habría desafíos, pero escucharlo dicho tan claramente hizo que la realidad de su situación golpeara más. Prohibido, Ryan repitió frunciendo el ceño. ¿Por qué? Alina suspiró. Sentada a su lado en el banco de piedra, valor Borian, orden por encima de todo. Nuestras emociones están controladas, nuestras vidas están estructuradas para participar en algo tan impredecible como una relación con un humano sería vista como una traición a ese orden. Ryan miró las estrellas por un momento. Procesando sus palabras, siempre había sabido que las relaciones entre especies podían ser complicadas, pero había esperado que fuera así de severas. ¿Qué pasa si se enteran?, preguntó, su voz firme pero preocupada. Elena dudó, sus ojos llenos de conflicto. No sé, nunca me he arriesgado a esto antes, pero sé que si continuamos por este camino habrá consecuencias para ambos. Ryan sintió el peso de sus palabras, la seriedad de la situación asentándose. Podía sentir la batalla interna que Elena estaba enfrentando, la atracción entre su deber hacia su gente y el creciente vínculo entre ellos. No tenemos que decidir nada en este momento, dijo con suavidad, que podemos ir paso a paso tal como dijimos. Elena lo miró y su expresión se suavizó. Ojalá fuera así de simple, pero cada momento que pasamos juntos siento más. El corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho. Sus palabras agitaban algo en lo profundo de él. Había tratado de mantener las cosas casuales. Trató de concentrarse en la misión diplomática, pero la verdad era que él también lo sentía. La conexión entre ellos era innegable. Alina dijo, alcanzando su mano. No sé qué depara el futuro, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la emoción. Por un momento, el diplomático Thorian controlado y lógico pareció desaparecer, reemplazado por alguien que era tan vulnerable e incierto como él. Sin una palabra, Alina se inclinó para cerrar la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron con los de él en un suave beso tentativo, un reconocimiento silencioso de los sentimientos que ambos habían estado tratando de navegar. El beso se profundizó, convirtiéndose en una
promesa, compromiso con lo que viniera después, sin importar lo complicado que pudiera ser. Cuando finalmente se separaron, Elina apoyó su frente contra la de él, su aliento cálido contra su piel. «No tienes idea en qué te has metido». «El comandante Ryan», se rió entre dientes. «Suavemente, creo que tengo una idea bastante buena. Llegó el último día de la cumbre y el aire en el salón del Consejo Galáctico estaba cargado de tensión. Las últimas negociaciones estaban en marcha, y tanto las delegaciones humanas como las teanas estaban ansiosas por finalizar. Los términos de su alianza Elina y Ryan estaban uno al lado del otro en la mesa principal, sus fachadas profesionales firmemente en su lugar, pero debajo de la superficie compartían un entendimiento silencioso que pasara. Lo que pasara hoy, su conexión personal perduraría. Las negociaciones fueron intensas con ambas partes presionando por términos favorables. Elina, como siempre, fue aguda e inquebrantable sus habilidades diplomáticas, en plena exhibición Ryan la igualó con su propia marca de ingenio y pragmatismo humanos. Juntos presentaron un formidable equipo, cada uno complementando las fortalezas del otro. A medida que avanzaban las discusiones, se hizo evidente que los orianos y los humanos estaban al borde de un gran avance. Elina y Ryan habían trabajado incansablemente para encontrar un terreno común y sus esfuerzos finalmente estaban dando sus frutos. Se acordaron los términos de la alianza y la sala estalló en aplausos cuando las dos partes firmaron el tratado oficial, pero incluso cuando las formalidades concluyeron, la mente de Allen estaba en otra parte. Sabía que el final de la cumbre significaba el final de su tiempo juntos, al menos por ahora, cuando la ceremonia terminó y los delicados comenzaron a dispersarse. Elena se volvió hacia Ryan. Sus ojos se llenaron de una mezcla de orgullo y tristeza. «Lo logramos», dijo en voz baja. Ryan asintió con una sonrisa agridulce. «En su rostro sí lo hicimos, pero ¿qué pasa ahora?» Helen miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos antes de acercarse. «Tengo que regresar a Teoria allí. Habrá preguntas sobre el tratado y se espera que informe IEEU», preguntó Ryan con su voz apenas por encima de un susurro. Helen suspiró, su expresión de dolor. «No sé. Quiero estar contigo, pero tengo responsabilidades con mi gente». La mano de Ryan rozó la de ella, sus dedos. Heirs entrelazados. «Encontraremos una manera. Lo resolveremos». Sonrió suavemente. Su corazón picaba ante la idea de dejándolo, con esperanza. Así que mientras permanecían juntos en la luz tenue del salón del consejo, ambos sabiendo que su tiempo era limitado, Alina tomó una decisión, se inclinó y sus labios rozaron su oído mientras susurraba: «Nos vemos esta noche una última vez». Antes de irnos, el corazón de Ryan se aceleró, una mezcla de anticipación y tristeza. Lo llenó. Estaré allí esa noche en la privacidad del jardín donde su vínculo había comenzado por primera vez. Alina y Ryan compartieron un último momento juntos, una conexión íntima que trascendió los límites de las especies, el deber y la política. Cuando llegó el amanecer, Alina se fue sin decir una palabra, regresó a su mundo, a su gente y a sus responsabilidades, pero el recuerdo de su tiempo juntos permaneció, una promesa de que su historia estaba lejos de terminar, y mientras Ryan observaba las estrellas, supo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado.